Hola, buenas noches. Hoy un poquito más puntuales de lo que estábamos acostumbrados últimamente y hoy hay mucha información. Y hoy es de esos días que hemos estado reflexionando durante todo el día, vamos a decirlo así de claro, que nos da miedo a veces la bolita de cristal, vamos a decirlo así de contundentemente. Parece que nos escuchan incluso desde Marruecos. Recuerden que ayer decíamos que iba a haber alguna sorpresa con el presidente Sánchez, hacíamos la broma de se los iban a secuestrar, obviamente no se llega a ese nivel, pero los desplantes, y es lo primero que hablaremos hoy, pues han llegado prácticamente de forma instantánea. Nadie piense que tenemos información confidencial de Marruecos, no tenemos tampoco el teléfono de Sánchez, pero en todo caso, hombre, genera cierta sensación, no sabemos cómo decirlo, no diremos la palabra miedo, pero sí nos hace esbozar unas sonrisas, porque además no ha sido la única cosa que parece que casualmente, obviamente, ha intuido la bolita. También parece que Villacís, que sea el segundo tema del que hablemos, se queda en Ciudadanos porque dice que ella no se ha propuesto nunca al PP, nunca me he propuesto al PP. En fin. Bueno, si ella dice que no se ha propuesto, bueno, hablaremos de este tema que también es divertido y que confirma una cosa importante, que es el ascendente, digamos, vamos a hacerlo, esta es la parte analítica, obviamente, la señora Villacís ya dijimos ayer y otros días, que se cree una diosa y no es nadie, vamos a decirlo contundentemente, no es nadie y es vergonzoso más que Ciudadanos, que en teoría está en recomposición, admita que alguien que ha querido traicionarles vilmente sea su candidata a Madrid. Es que no se entiende nada, es el ridículo constante. Decíamos, la parte analítica obviamente nos da una cosa clara, y es que el ascendente que tiene Ayuso sobre Feijóo es cada vez más claro. Feijóo la quería, así lo manifestó, Ayuso no la quería ni ver. ¿Dónde ha quedado? En que no se viene al PP. Si alguien dudaba de la fuerza de Ayuso, parece que debe empezar a recapacitar. Luego nos iremos a esa propuesta de Vox, que parece que habían dicho que tiene olvidado lo de la moción de censura, pero parece que ahora no, y están pensando, ya han hablado con él, en Ramón Tamames, nacido en 1933, con lo cual, vamos, la mayoría de gente que conozcamos que ha nacido ese año ya está muerta, con todo el respeto y el cariño, más de 90 años, hombre, y no sabemos si es para tirar del pasado la idea de Vox, pero se hace un poco cuanto menos sorprendente. Vamos a decirlo así. Hablaremos de ese tema. Luego nos iremos a esos movimientos en lo que podríamos llamar Podemos, que por cierto, algo que muy poca gente ha caído. En teoría, si le pasa algo al gobierno, que está en pleno en Marruecos, ¿saben quién queda de presidente? Yolanda Díaz. Ustedes imagínense, ¿eh? Yo qué sé, que hay un terremoto allá en Marruecos y nos desaparece Sánchez, Calviño, la vicepresidenta tercera, la segunda es Yolanda Díaz. Claro, quien queda al mando de esto es Yolanda Díaz. Y prácticamente los únicos ministros que quedan a salvo son los de Podemos. Recen aquellos que les vaya el tema para que no le pase nada a Sánchez. Porque ustedes imagínense la situación cómo podría ser. Pues decíamos que Yolanda Díaz pues sigue esa lucha que ella debe pensar que le otorga rédito contra, en este caso, la banca. Y curiosamente viene de gente que en su vida ha cobrado tanto como cobra ahora y que prácticamente están al nivel, obviamente no los altos directivos de banca, pero a un nivel muy superior a la media de los ciudadanos. Dice que es que la situación ahora es imposible de soportar, dice Yolanda. Pues no sé cómo lo ve, con el piso de los 400 metros, el servicio en casa, suponemos es imposible de soportar ese tren de vida que jamás hubiera tenido si hubiera trabajado en la empresa privada o por libre. Y eso es la auténtica vergüenza. Aunque de vergüenza y de sinvergüenzas, obviamente, siempre tenemos el resultado o la facilidad de irnos a Cataluña, ya lo saben. En este caso ha sido Illa, sí, el famoso Illa, el que en principio debería estar imputado por algunas cosillas cuando era ministro de Sanidad, el que pacta con Esquerra los presupuestos de la Generalitat y les dan, digamos, un balón de oxígeno a sus amigos de Esquerra. Quien no crea que esto forma parte de ese pacto global, pues no entiende nada de la política. Porque que el PSOE acceda a pactar con el independentismo, aunque ahora saben que les gusta decir que no, que ellos no sé qué, pero el independentismo más radical de Esquerra, aunque acceda el PSOE a 4 meses de las elecciones, eso sí, lo han intentado suavizar, que no salga mucho en los medios, pero hay que explicarlo.
en ese pacto maligno del PSOE de Sánchez, entraba obviamente a apoyar los presupuestos en Cataluña para seguir martirizando a los catalanes, no a aquellos que les voten, obviamente, que entre nosotros que se jodan, sino a aquellos que entendemos que no se pueden hacer así de mal las cosas. Y seguimos hablando de la bola. ¿Se acuerdan que ayer empezamos el programa hablando de los autónomos, el poco respeto que había? Pues resulta que nada, al cabo de unas horas ese poco respeto queda plasmado en que, por un error de seguridad social, dicen ellos unos 8.000 autónomos en tarifa plana. Algunos creemos que algunos más, pero les han cobrado de golpe 220 euros que no tocaba cobrar. Hagan los números, 8.000 por 220 da casi 2 millones de euros, 1.760.000 euros. Nada, que por un error se han cobrado a los ciudadanos. Ustedes imagínense muchos autónomos, o todos aquellos de tarifa plana, que en principio van más justos, vamos a decirlo, pues que les llega un cargo de 220 euros y el banco pues les deja la cuenta en descubierto, automáticamente les cobra 30 euros de intereses, etcétera. ¿Asumirá eso el gobierno? Parece que no. El gobierno dice que en unos días devolverá el dinero. Hay que ser sinvergüenza para hacer eso. Además, esa subida de casi el 10% en muchos casos de la cuota de autónomos sin avisar y que no había sido indicada. Lamentable. El asesinato de los autónomos, lo decíamos anoche, es una de las vergüenzas que debería pasar a la historia y donde hay que recordar el PP, partido de la oposición, señor Feijóo, señor Bendodo, buenas noches, no está diciendo nada. Y hay que asumir una cosa que es importantísima. Los ingresos de los autónomos, al final, no representan en todo el año, y escuchen bien esto, poco más que un mes de los pagos de pensiones. Es decir, que podían prescindirse fácilmente y seguramente los ingresos que ocasionarían dejar a cero las cuotas repercutirían en un mayor beneficio para todos y en unas ganas de emprender, vamos a decirlo, y de crear riqueza para muchos. El gobierno y la oposición en este caso no entienden nada, porque lo hemos dicho en más de una ocasión, jamás han trabajado ni han creado riqueza todos sus miembros destacados. Claro, no, clarísimo. Luego nos iremos a hablar de esa respuesta del mundo empresarial, digamos, a los ataques como el de Yolanda Díaz, nos dicen que atacar empresas el BBV, tras la presentación de sus resultados privadas, conducen a resultados catastróficos. Parece que alguno al final ha decidido picar sobre la mesa y decir que esto no puede ser, porque si no, no se acaba de entender las cosas. Y acabaremos con la parte de humor, que llevamos unos cuantos días, nosotros le hemos bautizado ya, con todo el respeto obviamente para la gente, el Pollagate, vamos a llamarle así. Lo siento, pero sabemos que es tarde y se pueden utilizar estas palabras. Que ya empieza a ser de cachondeo, vamos a decirlo. Es decir, algunos dicen, coño, que ahora el Podemos, hoy hemos visto al señor Asens haciendo el ridículo, que Podemos, no sé, a lo mejor quiere castigar el adulterio ahora, o no sé, o el propio Iglesias, cuando, por ejemplo, se ha tirado a todo el séptimo de caballería. Suponemos siempre ha ido con la verdad por delante y ha dicho, os prometo un ministerio, porque si no, tampoco se entiende. ¿También debería ser delito eso? En fin, alguien ha hecho bromas sobre también las denunciantes, diciendo que a lo mejor se habían lavado, y vamos a decir una vulgaridad que no diremos, con lejía ciertas partes. En fin, son tan inconscientes que a lo mejor saben que con lejía no se puede lavar, que pueden tener luego problemas vaginales, vamos a decirlo así, claro. En todo caso, el momento de risa, el Pollagate, que realmente confirma estamos delante de muchas estupideces y todos aquellos que además, consciente o inconscientemente, porque hemos leído muchas barbaridades, sobre todo de defensores, del resto hemos leído mucho cachondeo, que no entienden, vamos a decirlo claramente, que al señor agente le pueden acusar por haber y a la Comisaría General de Información, obviamente, por haber infringido, pues según ellos, que no era un caso de terrorismo y no se puede infiltrar. Por todo eso nos parece, bueno, no creemos que no tendría recorrido tampoco, más faltaría que la policía tuviera que pedir permiso, yo qué sé, para pedir la documentación en el metro, por decir algo, sea un día o unos cuantos días. Y ya explicamos ayer también el tema de que pueden hacer acciones secretas sin ningún tipo de problema desde la Comisaría General, no desde una comisaría individual. Y en todo caso, que no entienden algunos que la demanda
que se ha puesto va de acoso y abuso sexual, que no tiene nada que ver con si había o no había procedimiento para hacerlo, sino porque un señor se ha follado a 8, ahora ya parece, decíamos que las denuncias son de 5, hay 8, en otros lados ya hablan de 12, el Pollagate, esto es súper divertido. Y recomendamos, sabemos que Almodóvar no es de estos temas, digamos, pero seguramente sería una película interesante para explicar la realidad de lo que al final es Cataluña. Es decir, señoras, señoritas que se follan a alguien pensando que es amor, suponemos, o que es sexo, nos da igual, y que luego tienen que limpiarse con lejía. En fin, cosas cuanto menos irónicas, histriónicas y de risa. Miren que si se llegan a tirar a un agente del CNI, ya se les caen las bragas. En fin, cosas que pasan. Vamos, si les parece, a cosas más serias. Y empezamos hablando de esa bolita de cristal que decíamos ayer, de que nos iba a deparar sorpresas, esa cumbre donde España ha ido con todo allá, ha ido con tanto que la persona del más alto cargo que queda en España en estas horas, ahora mismo, si pasa una desgracia en Marruecos, la persona que queda al mando del gobierno es Yolanda Díaz. O sea, Dios, pórtate bien, que no pase nada. Porque, claro, tenemos al presidente, a la vicepresidenta primera Calviño, al vicepresidenta tercera, y Yolanda Díaz, que es la segunda, pues quedaría al mando del chiringuito de la Moncloa. Imagínense la situación, pasaría a tener 400 a 800 metros cuadrados y servicio ya prácticamente continuado. Fuera de la parte irónica, pues como decíamos, ayer ya avanzamos que había ganas desde el rey de Marruecos, y no porque tengamos una conexión directa, vamos a decirlo así para evitar dudas, de humillar nuevamente a Sánchez, porque consideraban y consideran que Sánchez es un presidente débil, que tiene mucha información sobre él, nosotros ya no entramos a valorar la que tengan o dejen de tener, y que aceptará cualquier cosa. Y efectivamente, pues hoy ha llamado desde Gabón el señor rey de Marruecos, se ve que pasa más tiempo fuera de Marruecos que en Marruecos. Nosotros confesamos que no hemos estado nunca en Marruecos, pero debe ser un país bonito. Gabón, sinceramente, tampoco hemos estado, debe ser bonito también, vamos a decirlo así, claro. Pues ha llamado a Sánchez para decirle que no iba, que la próxima vez que vaya ya te veré. Eso nos recuerda aquello bueno, tantas cosas nos recuerda aquello de, ya te veré, Manolo, que ahora no tengo tiempo, ya te veré. El desprecio, la humillación a Sánchez, aunque la Moncloa ha dicho que no, nada de humillación, que él se reúne con el presidente de gobierno, el primer ministro en este caso de Marruecos, porque va uno con otro. Claro, todo el mundo sabe que en Marruecos el primer ministro tiene la fuerza que tiene un presidente de gobierno en España, y que el rey, como en España, es algo simbólico en Marruecos. Bueno, vale, paren de reírse, porque esto en teoría intentamos hacer, aunque sea un poco cachondeo hoy, un programa serio. La realidad, pues nueva humillación a Sánchez, que además en el discurso que ha hecho ha tenido que aguantar la foto del rey al lado suyo. Esto ya es cachondeo total. No sabemos si le girarán mañana las banderas, pero en todo caso Sánchez le toca tragar, porque no tiene otra opción que tragar en este momento, porque hemos dicho en muchas ocasiones, cuando uno llega a una situación tan dramática como la que está Sánchez, pues tiene poco recorrido. Y era previsible que fuera humillado por el rey de Marruecos, y lo que no entiende Sánchez, ni la Moncloa, ni el Partido Socialista, que el rey de Marruecos no humilla a Sánchez, humilla a España. Y hay que decirlo con claridad. Y insistimos, hay que tener aliado a Marruecos, algo que mucha gente no comparte. Sí, hay que tener buena relación con Marruecos, sí, pero tú cuando quieres tener una magnífica relación con alguien, lo que no puedes permitir es que te humillen. Has de ponerte en un plano serio y responsable, porque seguramente cuando dos se hablan al mismo nivel, es cuando más avances se hacen. Cuando uno sobrepasa al otro, lo intenta o humillar o ignorarlo, como es el caso en esta situación de Marruecos con España, no acaba siendo nada beneficioso. Porque ustedes pónganse en la cabeza de Sánchez, sabemos que es difícil a veces, en el narcisismo incluso de Sánchez, que ha quedado comprobado estos días, la mala hostia que
quedársele. Aunque luego diga en público, no, esto nos hemos reunido con el primer ministro. Y esa mala hostia para gestionar un país no es nada buena. Cuando tenemos un presidente narcisista que es humillado, tenemos un presidente dolido y un presidente que no responde con inteligencia, y se está viendo en las últimas semanas, sino responde con ira. Y tener al mando a alguien con ira, incluso en la empresa privada, nunca es positivo. Hay que tener la cabeza fría y Sánchez ha perdido la cabeza, ha perdido el norte y ya no solo no lo humillan internamente, sino lo humillan externamente. Sánchez no tiene recorrido, lo llevamos diciendo hace meses fuera de España, aunque esa sea su idea inicial, y no tiene recorrido en España. Y habrá que ver como un personaje narcisista, y esto es más para Freud y alguno de ellos, no sabemos si Sánchez, bueno, sí que sabemos, pero también juega al juego de tener problemas sexuales, como dice Freud, que todo acaba reducido a los problemas sexuales, así le va a Sánchez en la vida, pero realmente acaba siendo un problema psicológico del presidente más que otra cosa. Y esto que suenan palabras graves, es la realidad, que mucha gente no quiere entender. Puso las cosas claras el otro día el señor Marcin Huerta, el antiguo ministro, y mucha gente se iluminó y dijo, anda, pues parece que es verdad, pero es que es tan obvio, es tan de manual, que tenemos al frente a un personaje que ha perdido el norte, y cuando alguien pierde el norte y se avecina una situación complicada, es un momento difícil, vamos a decirlo así. Y la responsabilidad, insistimos, del Partido Socialista de seguir protegiendo a su líder les va a llevar seguramente, como también decía el otro día algún medio ya, a su desaparición si sigue alargando este proceso. Que nadie se engañe. Cuando de aquí a unos meses el PSOE medio desaparezca, cuando fracase estrepitosamente en las elecciones, como va a hacer, por cierto, también Podemos o Ciudadanos, que nadie se sorprenda. Los votantes atados que tiene el PSOE ya son de una generación adulta, vamos a decirlo así, que en pocos años ya no estarán, porque sus fieles son gente con muchos años, y la gente joven, y lo decimos con todo el respeto, y la gente con una formación más elevada no se deja engañar de una forma tan vil como lo hace Sánchez. Aunque hoy, como decíamos, es un día no solo bola de cristal, sino es un día también de medio ironía, porque recuerdan que ayer decíamos que nadie quería a Villacís, Begoña Villacís, no la quería ver nadie del PP de Ayuso. Y el PP de Feijóo, bueno, nos cae bien, hay que mirar dónde la podemos colocar, porque claro, hay que garantizar obviamente que no se presente a las elecciones, tampoco Almeida la quería ver. Claro, ¿cómo extrapolas una líder local a un mercado nacional? Pero la clave al final era más sencilla. ¿Cómo aceptas a alguien de un mercado local, entre comillas, propiedad de Ayuso, aceptas pasarla a un mercado global, España, saltándote a alguien que no quiere ni verla por asomo? Y ahí es donde se ve esa guerra, que aunque algunos lo sigan desmintiendo, vamos a decirlo así, saludos a aquellos que nos escuchen, aunque algunos digan que no, que la relación es fantástica, que nadie niega que se fueran a tomar unas copas, Feijóo y Ayuso, pero la guerra real se ve en estos momentos, donde Feijóo es incapaz de imponer su fuerza en territorio Ayuso. Y esto quiere decir una cosa clara y manifiesta. Algunos dirán, no, es que le da mucha autoridad a los varones, Feijóo, porque él era un varón. Sí, podríamos darle un me gusta a eso, pero la realidad es que están o se quiere fomentar un presidente fuerte en este país, que con lo que viene es necesario, y no es capaz de imponerse a la líder local, entre comillas, de Madrid. ¿Qué reflexión pueden hacer los varones de Andalucía, el señor Moreno, que obviamente no tiene la capacidad de Ayuso, vamos a ser sinceros, hasta de La Rioja o de Cataluña, que ahora mismo están todos pendientes si les cortan el cuello o no, pero que Feijóo, si te
paras es sustituible. Esa es la reflexión que más de uno puede sacar, que no tiene la fuerza, que luego de todos estos meses no solo se ha estancado las encuestas, sino que no tiene la fuerza para imponer a nadie de los suyos. Algunos hablan que el experimento de Cantó fue un fracaso. Obviamente estamos hablando de una imposición, en este caso de Casado, y que parece que nadie quería cogerse los dedos ahora con este tema. Y está claro que Ayuso, con movimientos como este, acaba reforzando su autoridad, no solo en Madrid, que es lo que algunos piensan, sino en el resto de España. Y aquí nosotros insistimos en la clave fundamental. Y es, ¿tiene estructura Ayuso fuera de Madrid para crecer? Y esa es la gran pregunta que habría que empezar a hacerse. ¿Tiene capacidad Ayuso fuera de Madrid para ilusionar? Primero a la gente del partido, luego a los votantes eso parece que es más claro. ¿Tiene esa fuerza, por ejemplo, en Cataluña? ¿Tiene aliados naturales en Cataluña? ¿Tiene aliados naturales en el País Vasco? Obviamente, Borja Samper parece que no. ¿Tiene aliados naturales en Galicia? Porque está claro que el problema, y lo hemos comentado en alguna ocasión, que tenía y tiene, por ejemplo, Yolanda Díez, es que no tiene estructura para hacer crecer Sumar. Es un problema táctico, Claro, si en un momento dado, y nosotros insistimos, que si arrasan las elecciones en Madrid Ayuso, y el PP de Feijóo no logra mayorías, diríamos que en casi todas las gobernar, no diremos mayorías, perdón, gobernar en la mayoría de autonomías, más de uno en el PP se empezará a plantear que el momento Feijóo empieza a diluirse y que la ilusión la genera quien arrasa en las elecciones. Y la gran duda es, ¿tiene esa capacidad de Ayuso de salir de Madrid? ¿Tiene equipo fuera de Madrid? ¿O está ceñida exclusivamente a Madrid? Que ya, por cierto, da mucho trabajo, no vamos a negarlo. Y ese es uno de los temas que habrá que empezar a analizar en las próximas semanas y meses, porque miren, hay una cosa interesante del análisis político que no queríamos olvidarnos de explicar. Fíjense el detalle. Nosotros le llamaríamos que por qué no hay, por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo práctico, y esto sí que, perdón, asesores, tomen nota, a ver si les interesa, asesores de partidos, algo que funciona en otros países, que podríamos denominar aquí, vamos a poner un nombre muy bucólico, por ser el día simpático que estamos hoy, una unidad de inteligencia en los partidos. Y alguno dirá, ¿qué cojones nos explica este señor? Vamos a ponerle nombre, UIP, que sabemos que aparte es otra cosa en la policía, pero vamos a poner un nombre así simpático. Unidad de inteligencia en los partidos. Que, por ejemplo, ¿qué diría alguno? ¿Y qué coño hace? Pues prevé situaciones para preparar las respuestas. Imagínense, por ejemplo, que dentro del Partido Popular, por decir el ejemplo, que han respondido al tema de la humillación de Sánchez, han respondido al cabo de unas horas, así, tarde, mal, nunca. Pues ayer ya alguien pensara en esa unidad de inteligencia del PP, hostia, ojo, que el rey de Marruecos va a querer humillar a Sánchez. Hagamos ese escenario, planifiquemos ese escenario, tenemos 24 horas, tengamos 5 tíos pensando qué respuesta hay que dar si pasa eso, para que la ciudadanía vea contundencia, para que la ciudadanía vea respuesta ágil, para que la ciudadanía vea eficacia. Que luego Mohamed no hace nada, al archivo, no pasa nada, porque así funcionan las agencias de inteligencia, prevén múltiples escenarios y ojo, y no todo sale, porque ustedes se imaginarán que, por ejemplo, y hacemos un inciso rápido, cuando hay un atentado ya hay planes de acción y a lo mejor nunca lo hay. Me invento un atentado, no vamos a poner nombres para aquí sí que no llamar a la mala suerte, en alguna ciudad de España que hubiera un atentado grande, pues ya hay planes de emergencia, de no sé qué, es decir, hay una acción de previa, digamos, para prever un escenario que a lo mejor nunca pasa. Y fíjese que eso pasa en la realidad de la vida. Quien trabaja en servicios de urgencias y todo eso lo sabe, cómo hay que comportarse, protocolos, etcétera. Pero en la política real,
No existen esas unidades de inteligencia que prevén la metida de pata de uno, el ataque furibundo del rey de Marruecos, o lo que sea, mil cosas que pueden pasar. Trabajando con unos plazos cortos, también hay que decirlo, ¿eh? Pero todos esos escenarios se pueden prever y dar no diremos la palabra manual, que queda muy antiguo, y dar unas pautas de respuesta para trasladar a la ciudadanía que hay alguien que está pensando en esos partidos. No sabemos si tomará nota Bendodos, tomará nota alguien, pero creemos que son acciones que no tienen por qué ser públicas, vamos a decirlo así de claro, o es público todo lo que se hace, pero son necesarias para intentar generar, digamos, un consenso de ilusión y un consenso de cosas que hay que tener previstas. Y decíamos, y obviamente, y saltamos aquí a Vox, que propone algo que no estaba previsto, vamos a decirlo así, pero entre nosotros, tampoco ni al PSOE ni al PP le importa mucho, por mucho que haya dicho hoy Abascal que esa hipotética candidatura a la moción de censura de Ramón Tamames lo hace para acercar al PP a la misma. ¿Qué quieren que les diga? Ramón Tamames, que seguramente es un magnífico economista de 1933, que seguramente a esa edad muchos nos gustaría estar con la lucidez que tiene ese señor, también lo decimos, para que nadie lo encuentre negativo, pero entendemos que, hombre, que presentar a alguien de 90 años en una moción de censura, aparte de ser un riesgo personal por las edades, pues parece más un chiste, vamos a decirlo así, con todo el respeto para el señor Tamames, y parece más... No sabemos exactamente qué parece. Parece que es aquello de decir, mire, hasta traemos un excomunista. Fue diputado, recordémoslo, también estuvo en el CDS, con Vox. Pero es que ya me dirán lo que hemos dicho muchas veces en este canal, que cuando tomas decisiones políticas has de valorar qué aporta. ¿Alguien cree que les va a aportar un voto esa decisión? ¿O les va a fomentar más el chascarrillo y obviamente los ataques de la izquierda hacia Ramón Tamames, que el pobre señor tampoco a esta edad debe estar pa' hostias, vamos a ser sinceros, con lo cual son de esos movimientos que no se acaban de entender. Y es más, no dijo hace unas semanas, nosotros valoramos que fue atendiendo, que habían escuchado el programa, de que se olvidaran de la moción de censura. Pues claro, ¿qué sensación da? Que dijeron hace semanas que nos olvidamos la moción de censura porque no es el momento, pero ahora, mire, nos han hablado de este señor, pues vamos a presentar la improvisación. ¿Qué es lo que lleva haciendo Vox desde hace muchos meses? Luego dicen que no, que les atacan los medios. Obviamente con nosotros no somos Federico, nosotros más faltaría. Nos escucha una décima parte o menos de lo que debe escuchar a Federico. Obviamente tampoco le escuchamos nosotros, por si alguien tiene alguna duda, no tenemos ningún interés en escucharlo. Y la realidad es que hasta en eso se equivoca Vox. Lo dijimos ya en su momento, atacar a los medios, a los pocos que le ayudaban, pues no tiene mucho sentido. Esto, pues parece que tampoco tiene mucha lógica. Aunque está claro que por lógica parece que es algo que todos los partidos se están montando a lo mismo. Yolanda Díaz, que como decimos sería in pectore ahora mismo presidenta del país, pues se dedica la presidenta del país, vamos a decirlo así de claro, a atacar contra la banca diciendo que la situación es imposible de soportar. ¿Nos la imaginamos? ¿Saben a qué recuerdan cuando aquellos dos cuchillos o las dos balas o no me acuerdo ya qué era, que estaba en el programa ese de la sexta basura, que puso la mano en la cabeza y bajó la cabeza? ¿Nos imaginamos a Yolanda Díaz diciendo hoy lo de la banca? Esta situación es imposible de soportar. Mientras llega a casa, chacha, hazme los pies, tráeme un café o un agua. ¿Qué has preparado hoy de cena? Señorita, tengo 3 menús para que elija. Pues suponemos que esta es la vida real de Yolanda Díaz, por cierto, y de muchos o la mayoría de los de Podemos. Que no hay que olvidar una cosa fundamental. Tienen los sueldos que jamás habrían tenido en su vida privada. Sueldos inalcanzables para todos ellos. Ya ahora hablamos por cierto, había salido que sabe la secretaria de Estado que no hay manera de echarla, la PAM, que se ve que ha tenido una reunión con abogados suponemos del Estado, que le han explicado los cambios que hay que hacer en la ley del sí es sí, y según parece no entiende el lenguaje de los abogados. Es que solo leer esos titulares es que en serio te hacen
que uno se implique en la política de este país, porque dices, pero qué divertido debe ser discutir con esta gente que no entiende el lenguaje de los abogados. Madre mía. En fin, es lo que hay. O sea, sueldos a incompetentes, vamos a decirlo así de claro, analfabetos de la vida, mayores que los que jamás tendrán. Porque alguien se cree de verdad que esta o la Montero, alguien les va a pagar 4, 5, 6, 7 mil euros al mes. En serio, vamos a ponernos serios por un momento hoy. ¿Alguien se lo cree de verdad? Ni de coña, ni de coña. Y esa es la realidad. Que ellos atacan para engañar a los 4 descerebrados o 4 analfabetos mayores que aún pueden creerles, porque si no, no se entiende nada. Como hoy parece el día de no entender nada, o sí, Salvador Illa, el ministro de Sanidad, pacta con Esquerra los presupuestos de la Generalitat, obviamente en un acuerdo que viene de los acuerdos de Madrid para pactar el apoyo de Esquerra a lo de la sedición, etcétera, etcétera, etcétera. La contrapartida, digamos. Aunque uno lo lee y dice, pero si parece que se le dé todo a Esquerra, le damos la sedición, le damos no sé qué, le damos a los presupuestos, ¿qué gana Sánchez? Pues gana, insistimos, en seguir en el cargo. Fíjense lo que vale ser presidente del gobierno, que cedes cualquier cosa. Luego a algunos extraña que el rey de Marruecos se chotee de Sánchez, pero por favor, si se chotea todo el mundo de Sánchez, porque saben que es un personaje débil y no hay nada peor, no en política, incluso diríamos en la vida, que mostrarte débil ante las situaciones complicadas. Y Sánchez ha demostrado que es débil y que, como llevamos diciendo en esto ya hace meses desde la salida de Redondo, que ha quedado en un personaje desnudo. Y Sánchez desnudo, vamos a hacer la broma, parece que vale menos que el policía infiltrado. Bueno, en Zaragoza a lo mejor opinan otra cosa, pero bueno, que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y anoche empezamos el programa hablando de la vergüenza del trato, del asesinato civil a los autónomos. Y nada, debió ser la puñetera bola de cristal, que también vio algo raro anoche y nos hizo iluminarnos, porque se ha sabido hoy que, por ejemplo, se han cobrado a los de la tarifa plana, ¿saben? Esta gente que paga menos de 100 euros, me parece, no tengo la cifra, creo que eran 50 o 60 euros al mes. Gente, en principio, que empieza, porque eso puedes hacerlo al principio de tu actividad, pues nada, 220 euros por error. ¡Hala, de golpe, Dicen que unos 8.000. Cuando el gobierno dice 8.000 serán seguramente 16.000. Pero bueno, dejemos que sean 8.000. Nada, un ingreso extra para el gobierno de 1.760.000 euros. Nada, en 24 horas. Que luego digan que no es el escriba listo. Y dicen, no, lo devolveremos porque ha sido un error. Claro, si tú por error le cobras algo al gobierno, te lo devuelven y te pagan intereses. Te cobran intereses, ¿es que sí? Pues que les devuelvan intereses. Y si alguno de los autónomos puede documentar, que eso es muy fácil, es un extracto bancario, que por el error del gobierno, pues se ha quedado, por ejemplo, su cuenta en descubierto y el banco le ha cobrado 35 euros, creo que es lo que cobra la Caixa, o cobraba, o el Sabadell, o el BBV, o 20 euros por ese descubierto, que también lo pague el gobierno. Pero lo triste es que no debería pagarlo el gobierno, debería pagarlo el señor escribá o el idiota que se ha equivocado. Porque en este país no dimite ni Dios, ya saben que el verbo dimitir es un verbo ruso. Y en Rusia tampoco es que dimitan, saben que cuando se equivocan los fusilan, que es una historia diferente, pero bueno, para entenderlo un poco con claridad. Y esa es la cuestión ahora mismo clara, que nadie hace nada. También ha habido, según parece, una subida sin aviso del 10% a muchos autónomos, que claro, se encuentran sorprendidos porque les cobran los que les da la gana, y quienes somos autónomos saben que esto es como una lotería. Te llega el día 31, o el último día laborable del mes, en principio, si el 31 cae en domingo, pues lo hacen el viernes, que los bancos no deben trabajar los sábados, vaya usted a saber que... Y te aparece un cobro ahí, y dices, ¡qué bien!, ¿no? Y lo triste, que lo hemos dicho más de una ocasión, con la cantidad de autónomos que hay, sobre 3 millones más o menos, y con lo que se paga, estamos hablando de unos ingresos al gobierno aproximadamente entre 900, 1.000 y pico millones al mes, unos 12.000 millones, euro arriba, euro abajo, bueno, millón arriba, millón abajo, de ingresos
para el gobierno por los autónomos, que son los que sacrifican su vida, los que emprenden, los que crean riqueza. Recordemos que cualquier persona que gestione una sociedad debe ser autónomo. Pues imagínense, esos 12.000 millones saben que no pagan ni un mes de pensiones, que están en 11.000 y pico largos ahora. Pues oiga, pues no les cobremos esos 12.000 millones y yo qué sé, con esos 70.000 que se han perdido de Europa o que no están llegando, pues que los autónomos tengan sin pagar nada. Pruébenlo un año. Ya verán que el rendimiento de las empresas y el rendimiento y el número de autónomos será mucho mayor y se generará más riqueza. Porque al final la riqueza se genera por gente que trabaja y se esfuerza. No se genera, con todo el respeto, por funcionarios. Que estén o no estén, van a cobrar. Y eso es algo que algún funcionario ahora se va a cabrear, pero es la triste realidad. Quien genera riqueza hay que protegerlo en un país democrático. Elemento número 1. Y obviamente a las empresas también ha recordado hoy el BBV por los ataques a Mercadona, también los que ha sufrido hoy el BBV en sus resultados, que las críticas a las empresas, atacar a las empresas, tiene resultados catastróficos. Obviamente no hablamos al nivel del garaje de Pepe o de estas cosas, obviamente se le atacan a ese nivel también, pero claro, las grandes corporaciones que quieran invertir en España les da pánico. Ver, por ejemplo, los ataques a Mercadona. Ustedes son una cadena de supermercados alemana, que ahora hay alguna ya, pero hace unos años se dicen, uy, nos vamos a meter en un país donde por montar supermercados nos van a insultar cada día, desde ministros a la prensa. Pues yo me lo pensaría, sinceramente. ¿Ustedes irían a montar supermercados a Somalia? Seguramente no, y a lo mejor el rendimiento es brutal, que no tengo ni puñetera idea, pero esa es la realidad, la imagen que se transmite al exterior de este gobierno, y es lo que no controla el gobierno, y ahí sí que insistimos, y miren que hemos lanzado pullas contra, en su momento, Iván Redondo, pero él tenía controlado el mensaje, y mensajes como el de Belarra, o mensajes como el de Montero, por citar dos elementos claros, hubieran sido, o Yolanda Díaz, hubieran sido llamadas al despacho de Redondo y les hubiera leído el libro, porque no están jugando con el mercado local, son ministras, están jugando con la imagen de España. Y eso, hay algunas, ya que especificamos algunas que no lo entienden. Porque al final, recuerdan aquella frase de Tarradellas que hemos citado muchas veces, se puede hacer todo en política menos el ridículo. Que por cierto, frase que podríamos aplicar para el Pollagate. Vamos a la parte final, que a veces se nos hace muy divertida estos días. El Pollagate, recordemos, ese escándalo donde un policía infiltrado, policía nacional, según parece, desvelado por la prensa independentista, pues se coló, según ellos, en movimientos sociales, según nosotros, en movimientos independentistas, acusados de un intento de golpe de Estado, por cierto. Por cierto, lo recordamos, pues saben que nos hace mucha gracia. Muchos vinculados a la CUP, que recordemos son los socios de Sayas y Adanero, que se han pasado al PP en el Congreso. Más que nada para recordarlo, saludos a Sayas y Adanero, que a lo mejor ya decíamos, se vienen como cheerleaders a bailar aquí a un acto de las CUP. Pero en todo caso, el policía obviamente se tiró, según parece, hay 5 que lo han denunciado, pero según parece 8, otras cifras hablan ya de 12, algunos pensamos que a lo mejor más, en fin. Y la clave aquí no es si se puede infiltrar o no un policía, que esto es como si dices, podemos pedir documentación en el metro, y dirá, hombre, no es lo mismo, ya, porque se le pone en medio, se le paga un piso franco seguramente, tiene que hacer informes, todo lo que sea, pero es que depende de la Comisaría General de Información, que en principio, y no vamos a hablar de películas, si esto fuera Estados Unidos, pues sería como el FBI interno, vamos a llamarle de alguna manera, que se dedica, digamos, a contravigilancia y todas estas cosas. Oiga, en pocas palabras, a prevenir que no haya cafres que intenten volver a hacer, por ejemplo, un golpe de Estado. ¿Alguien no entendería que se hubiera infiltrado en grupos en su momento, o lo decimos más claro, que en el 70 y pico, 80, no había policías infiltrados en grupos de ultraderecha? O policías obviamente infiltrados en grupos terroristas. Es que aquellos eran grupos terroristas, los de ultraderecha eran muy fachas, ya, pero es que estos son muy malos también. No hay que olvidarlo. Han reventado Barcelona, por decirlo claramente, y lo que ellos llaman movimientos sociales son movimientos antisistema en muchos casos. Y claro que algunos creemos que la policía está para eso. Y aquí la duda ofende, es decir, porque lo que argumenta esta gente en el juzgado es
acusan de abusos sexuales, que saben que por las nuevas leyes de la señora Montero implica que tenga que ser citado a declarar seguramente la gente, aunque sea para decir que se las folló a todas, nos da igual, lo cual es ridículo en sí mismo. Y hay la sensación, no sabemos a ver cómo lo explicamos esto, de que nos estamos convirtiendo en una sociedad tan sumamente estúpida. Como decía hoy alguien, hemos oído al señor Asens, ex martilleador de la ciudad de Barcelona, que lo largó colado a Madrid, diciendo de que, claro, es que aprovechó su posición y entendía que lo acusaran de abusos sexuales. Vamos a ver, señor Asens, porque había engañado, porque según él, y según la argumentación de las señoras estas, les mintió. Entonces, claro, alguno irónicamente dice, claro, a partir de ahora Podemos, que van de liberales, sino que se lo digan a Pablo Iglesias, que coño, según esto, a Pablo Iglesias alguien lo podrá acusar de abusos sexuales, porque cuando se ha tirado a otras estando casado, bueno, o juntado, eso debe ser pecado venial, porque estos al final están volviendo a los pecados nacionales prácticamente, es decir, a un adúltero, tendrán que dilapidarlo. No sé, bueno, ellos lo depilarían, que es otra historia, pero es esta sensación extraña que la izquierda, la ultraizquierda, se está volviendo súper conservadora cuando les tocan a ellos. Porque lo normal en una situación de estas es echarse unas risas. Desde la parte que dicen que hay que darle una medalla al policía, a la parte de joder lo que hay que hacer por España, a la parte que hemos escuchado de las señoritas estas que se han lavado, nos han dicho el chocho, vamos a ser vulgares, da igual estas horas, con lejía, por favor. ¿Que no se acuesta quien quiere con quien le da la gana? ¿O tenemos que dar explicaciones ahora todos de con quién nos acostamos? Ustedes, nosotros, yo, no se preocupen, haremos un especial de con quién nos acostamos, que sería muy aburrido. O no, yo qué sé, no haremos ironía de esto. Pero claro, al final, claro, uno puede arrepentirse o no puede arrepentirse. Hostia puta, qué tía más pesado, qué tío más pesado, yo qué sé, según los gustos de cada uno. Pero, hombre, gente que ha reconocido un año con esta persona. Y la causa de que la acuse de abusos sexuales no es que le maltratara o que no sé qué, que entonces nosotros lo podíamos entender, No ha habido ni una palabra de esa, sino simplemente que era policía. Discriminación por profesión, vamos a decirlo así. O sea, la CUP y aledaños, según parece, hace algo que no se puede hacer en este país, que es discriminar ni por sexo, ni por raza, ni por profesión, etcétera, etcétera. Pues ellos discriminan por profesión. No pueden follar con policías. A partir de ahora, quienes conozcan Barcelona las verán, porque muchas van de compras por Paseo de Gracia y todo esto, con una... Esto se pondrá en un lacito de color, no sé, rojo. Querrá decir que si eres policía, ya no hablamos si eres agente del CNI, que entonces ya te cortan los huevos. Si eres policía, no puedes acercarte ni hablarte ni conmigo. La duda es que si meten a los Mossos ahí o no, porque si infiltran un mosso no sabemos si, como es más catalán, a lo mejor sí que se lo puede follar. Y no sabemos el tema exactamente cómo va. Sí que es cierto que estaría bien. No queremos que haya, obviamente no hablamos de la parte sexual, escuchar la realidad de estas personas fuera del ambiente donde están idiotizadas. Porque nos jugamos mucho que al día siguiente de haberse follado al policía, seguramente hablaban con amigas y tal, hostia, ayer estuve con, no me acuerdo cómo se llama el chico, con Joan, sobre todo la que ha estado muchos meses, hostia, estoy tan enamorada de él. Me ha dicho, porque hemos leído alguna conversación, que solo se queda en Barcelona por mí. Es que me ha engañado. Coño, pues como todos los que se tiran mujeres y dicen que son solteros y están casados, por decir algo típico, pero es que ese discurso es tan naif, vamos a decirlo, tan antiguo, tan cutre, que sorprende, o no, que desde la ultraizquierda que quería quemar Barcelona, vengan con esas chominadas. En todo caso, nos ha hecho reír todos estos días. Gracias por el espectáculo. Felicidades a la gente que ha hecho un buen trabajo. Porque ¿saben lo que ha conseguido? Demostrar
que esa gente que va de radical al final son unos conservadores chocheros que aún nos dirán que son todas vírgenes. A tomar por culo. Perdón la vulgaridad. Nos despedimos hasta mañana. Patreon, canal Transferencia, que nos hemos alargado un poquito con la parte esta de humor final. Como siempre decimos, seguimos.